momentito, por favor. Ya. Bueno, yo creo que estaba pensando durante el culto, ¿no?, que los mensajes de felicitación del año pasado, bueno, de final de año y de comienzo del otro, que casi todos tenían algo en común, ¿no? Y es el deseo de que este 2021 fuera mejor que el 2020, el que habíamos pasado, ¿no? La verdad es que no ha empezado demasiado bien, ¿no? Y porque, bueno, la situación es relativamente parecida a con la que acabamos el año pasado, ¿no?, el 2020, ¿no? Y además tuvimos un regalo de Reyes muy especial, al que voy a hacer referencia, ¿no? Yo creo que el tema del nombre de Filomena, ¿no?, os suena pues a una terrible tempestad que se desató aquí en España a principios de enero, ¿no? Y tiene que ver con lo que quería comentar en esta mañana. Aquí hay un titular de una revista que decía que Filomena arrasó más o menos el 70% de los árboles de los parques históricos de Madrid, ¿no? No he puesto el cuerpo de la noticia, ¿no?, pero decían que la razón era que, claro, con el tiempo habían ido plantando allí árboles que no eran muy apropiados para el clima de Madrid y, sobre todo, que habían crecido en un entorno de un clima benigno. Y claro, cuando los elementos meteorológicos se desataron, pues acabaron con ellos, ¿no? Esto tenía que ver, o enlaza, ¿no?, con lo que vimos el último día, ¿no? Recordáis que hice referencia a los árboles de los parques de Zaragoza, ¿no? Si vais por allí, la mayoría de ellos veréis que están tumbados, ¿no? Y están tumbados porque han crecido con el azote casi constante del viento cierzo, el viento que suele soplar allí en el Valle del Ebro aproximadamente 5 meses al año, ¿no? Y con vientos demasiado fuertes, ¿no? El último día que compartía la palabra hacíamos referencia a esto, ¿no? Estos árboles nos pueden parecer muy poco estéticos, son relativamente feos, ¿no? Pero os puedo asegurar, ¿no?, que no hay quien los tumbe, ¿no? ¿Por qué? Porque han crecido resistiendo el azote, el empuje del viento constante que sopla allí en ese valle, ¿no? La resistencia ante las adversidades también es una cualidad de los seres humanos. Al igual que los árboles, ¿no?, las personas tenemos una capacidad innata, ¿no?, de adaptación que nos permite resistir, ¿no?, que nos permite reorganizar nuestra vida ante el impacto de cualquier circunstancia, de cualquier experiencia emocionalmente traumática. La Biblia nos enseña que es muy importante que nos fortalezcamos, que maduremos, que resistamos, ¿no?, y que nos fortalezcamos ante las adversidades de la vida. Pero en la cosmovisión cristiana vimos, ¿no?, el último día, ¿no?, que a esa capacidad de resistencia hay que añadir otras dos virtudes. ¿Recordáis? Una era la paciencia y otra la esperanza. Y nuestro hermano Pablo Martínez hablaba en una conferencia que os puse la cita, ¿no?, de ese triángulo divino que se nos relata en Romanos capítulo 5, de los versículos 3 al 5. Ese triángulo divino que nos ayuda a enfrentar con propósito, podríamos decir, las adversidades de la vida. A la capacidad de resistencia tenemos que añadir la paciencia y también la esperanza. Y vimos cómo esto fue una realidad en la vida de Sara, la esposa de Abraham. Ella tuvo que vivir durante 90 años nos imaginábamos, ¿no?, afrontando la tremenda adversidad de ser estéril. Pero mantuvo su confianza en Dios. Mantuvo su confianza en la promesa que Dios le había dado, de que iba a ser madre de un hijo y que a través de ese hijo iba a tener una multitud de descendencia tan amplia, ¿no?, como la arena del mar, ¿no?, o las estrellas del cielo, como le dijo a Abraham, ¿no? Sara, por supuesto, es un buen ejemplo, ¿no?, de que la fe que es contada por justicia. Y esa fe que es contada por justicia es la que persevera. Persevera hasta el fin. Esa fe tiene un momento, tiene un comienzo en el momento de la conversión, pero es una fe que va madurando constantemente a lo largo de la vida, pero sobre todo que persevera hasta el final de la vida terrena aquí. Nos dice Hebreos 11:13, ¿no?, dice: conforme a la fe murieron todos estos.
Llegaron a morir físicamente, ¿no? Pero la fe en Dios, las promesas de Dios les mantuvo fieles a lo largo de toda su vida. Por tanto, la vida de Sara y, por supuesto, la de Abraham nos enseña que la fe verdadera persevera hasta el final. Pero hay una segunda lección que podemos sacar de la vida de Sara, pero quizás más claramente, como vamos a ver, de la vida de Abraham. Y es que, inevitablemente, la fe verdadera va a ser probada. Va a pasar por pruebas. Este es el título de la predicación de esta mañana, la prueba de la fe. Y va a estar basada, vamos a leer textos de Génesis, ¿no? Pero sobre todo va a estar basada en Hebreos 11, los versículos del 17 al 19. Bien, como creyentes, dijimos el último día, ¿no?, que vamos a tener que enfrentar adversidades y tribulaciones propias de nuestra naturaleza humana. Por supuesto que Dios nos guarda. Y no suceden las cosas igual a un creyente que a un no creyente. Pero, de entrada, tenemos que admitir, ¿no?, que, por ejemplo, la pandemia que vivimos pues, también nos puede afectar a nosotros, que nos pueden afectar enfermedades, que nos pueden afectar tribulaciones de diverso tipo, ¿no? Pero hay una adversidad o una tribulación especial, que es la que vamos a hacer referencia ahora, que la Biblia denomina pruebas. Pruebas son situaciones que Dios permite que sucedan en nuestra vida, muchas veces, o como las que vamos a ver aquí, propiciadas por el mismo Dios, que tienen un objetivo fundamental, que tienen una motivación, que es la que vamos a descubrir en esta mañana. Recordando el caso de Sara, por supuesto, su esterilidad supuso una prueba, es una tribulación, una adversidad, puso a prueba su fe en Dios. Pero no sé si alguna vez os habéis preguntado ¿por qué Dios tardó 25 años en cumplir su promesa? Le dio la promesa de que iba a tener un hijo cuando tenía 65 años, pero no la cumplió hasta 25 años después. ¿Por qué razón hizo Dios eso, no? ¿Por qué Dios tardó tanto en cumplir su promesa? Es verdad que la Escritura no nos da la razón de esa tardanza, ¿no? Todo lo que podemos hacer son elucubraciones. Pero seguro que la fe de Sara en esa espera se fortaleció y se amplió. El largo tiempo de espera, desde luego, puso a prueba la fe de Sara, pero su fe se fortaleció y se amplió. Y esto que podemos intuir en la vida de Sara fue una realidad en la vida de Abraham. Porque Génesis capítulo 22 nos dice que su fe fue probada de una manera muy específica, como creo que todos recordamos, ¿no? Y vamos a hacer memoria ahora. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. La pregunta inmediata es, ¿por qué Dios haría una cosa así? ¿Acaso Dios no es omnisciente para saber la clase de fe que tenía Abraham? ¿Acaso Dios no es omnisciente para saber que Abraham iba a obedecer y que si no, él no para su mano o su brazo hubiera degollado a su hijo Isaac? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo Dios? La única respuesta es que Dios tenía un propósito de bien para con Abraham por medio de esa prueba. Y veremos que esta es una de las conclusiones que tenemos que sacar de esta mañana, ¿no? Dios nos va a probar a todos, pero o va a poner a prueba nuestra fe, pero con un propósito de bien, con un beneficio, como vamos a ver en esta mañana, ¿no? Así que podemos estar seguros de que Dios va a probar nuestra fe porque quiere que aprendamos profundas lecciones espirituales, que no hay otra manera de que las aprendamos. Decíamos el último día, y eso suele ser una constante en nuestra vida, que aprendemos como consecuencia de los fracasos. Aprendemos con los palos, digamos, que nos da la vida. Aprendemos con las dificultades. Cuando todo nos va bien, normalmente aprendemos muy poquito. O aprendemos cosas malas, mejor, ¿no? Así que Dios va a probar nuestra fe, como fue en el caso de Abraham. Y por ello vamos a empezar leyendo Hebreos 11, estos versículos 17 al 19 que hace referencia a esta cuestión concreta. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 11, 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también devolvió a recibir. Palabras un poco encriptadas que vamos a ver en detalle en esta mañana, ¿no? Pero vamos a ver tres cuestiones importantes, ¿no? Por un lado, el propósito de la prueba, en general. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con la prueba y particularmente, en este caso, con Abraham? En segundo lugar, la obediencia ante la prueba. Dios no puede probarnos, o mejor dicho, no puede haber beneficio en la prueba si nosotros no obedecemos. Entonces, la primera reacción que tenemos que tener ante la prueba es obedecer lo que Dios nos manda, ¿no? Y por último lugar vamos a ver cuál fue el fruto de la prueba en el caso de Abraham y cuál puede ser en el caso nuestro. Bien, vamos a ver ya el primer punto, el propósito de la prueba. Hemos comentado antes, ¿no?, que como seres humanos vamos a tener que hacer frente a circunstancias adversas, enfermedades, pandemias como la que estamos viviendo, ¿no?, accidentes, problemas de diverso tipo, etcétera, ¿no? Insisto, la Escritura yo creo que nos da pie a pensar que las cosas no nos suceden igual a nosotros que a los no creyentes, pero eso no es una especie de patente de corso para que lo demás no nos afecte. Dios puede permitir que ciertas cosas nos afecten porque tiene un propósito de bien. Eso es lo importante, ¿no? Dios está en el control de todo y si permite que una adversidad nos afecte es porque quiere sacar una enseñanza provechosa para nosotros. Ahora, como creyentes específicamente tenemos que enfrentar tribulaciones de diverso tipo, de diversas maneras que ponen a prueba nuestra fe. Es un tipo especial de adversidad o de tribulación, ¿no? No sé vosotros, ¿no?, pero yo al menos no he conocido a ningún creyente que pueda decir que después de convertirse su vida ha sido un lecho de rosas. Yo creo que los problemas gordos, si me permitís la exageración, empiezan cuando uno se convierte. Al menos fue mi experiencia. Yo iba muy feliz, muy contento, pero ¡pum!, empezaron pronto los problemas y empezaron pronto las dificultades, ¿no? Así que es normal que los creyentes pasemos por problemas, pasemos por tribulaciones. Y esto es así, porque desde el mismo momento en que nos convertimos, yo creo que incluso antes, ¿no?, entramos en un contexto de lucha espiritual terrible. Tenemos contra nosotros tres poderosísimos enemigos que la Escritura denomina como Satanás, el mundo y la carne. Entramos en un conflicto espiritual, un conflicto terrible, ¿no? Y nuestra fe va a ser atacada, principalmente, y lo más normal es que sea atacada por el mundo, por lo que denominamos mundo, la cosmovisión, el entorno en el cual vivimos, ¿no? Pero también nos pueden venir ataques de los otros enemigos que hemos dicho, ¿no? Y el mundo en particular tiene muchas maneras de intentar socavar nuestra fe. Primero por la indiferencia o el escepticismo, ¿no? Después, cuando no, por la oposición abierta. ¿No os ha pasado de testificar del Señor con todo vuestro primer amor y ¡pum!, encontrar el rechazo de los familiares, de amigos, de todas las personas que hay a nuestro alrededor? Sin duda que la oposición abierta al Evangelio sigue existiendo ahora. También por la confrontación de ideas, ¿no?, de posturas teológicas, ¿no?, por las tentaciones, por el halago, también por la seducción. Hay múltiples maneras que el mundo nos va a intentar socavar nuestra fe. Pero si hay algo de lo que podemos estar seguros es que, de alguna manera, el ataque a nuestra fe vendrá. Nuestra fe tendrá que ser sometida a pruebas de diversas formas, porque una cosa es crecer cuando todo nos va bien, como decía antes, ¿no?, y otra crecer y tener confianza en Dios, ¿no?, cuando el barco parece que se hunde, cuando estamos ya casi ahogados, ¿no? Es muy distinta una situación que la otra, ¿no? Así que una de las razones por las que el Señor nos hace pasar por situaciones de prueba es la que dice Deuteronomio 8:2, ¿no? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nuestra fe se debe de fortalecer ante los motivos de desánimo. Debe superar los diversos ataques y debe demostrar su valor y perseverancia, y eso se consigue por medio de las situaciones adversas, por las pruebas. Eso también es lo que nos dice el apóstol Pedro, ¿no?, en 1 de Pedro capítulo 1, 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La imagen, como sabéis, que utiliza aquí Pedro es la del crisol, ¿no? La que aparece de fondo en la presentación, ¿no? Y antes, en la antigüedad, como sabéis, ¿no?, se purificaba el fuego, pero se purificaba el oro con el fuego. Es lo que hacía salir las impurezas, ¿no?, y quedaba el oro puro. Y esa imagen es la que está aquí, de alguna manera, utilizando el apóstol Pedro. Igualmente, la fe del creyente es refinada y fortalecida por el crisol de la prueba. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Como bien sabéis, volviendo al caso de Abraham, la prueba que tuvo que enfrentar Abraham se nos narra en el capítulo 22 de Génesis, los versículos 1 al 14. No vamos a leerlo por amor al tiempo, ¿no? Pero este texto empieza diciendo: aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. El texto deja bien claro que después de todo ya lo que había pasado, de ser padre a los 100 años, de haber dejado su tierra y su parentela, en fin, de una vida siguiendo las indicaciones del Señor, el Señor le tenía reservada una prueba todavía más, una prueba, si queréis, mucho más difícil, mucho más angustiosa, ¿no? Y el texto de Génesis lo dice bien claro: Dios probó a Abraham. La fe de Abraham, hermanos, fue probada. Podemos estar seguros de que igualmente nuestra fe será probada. Insistiré varias veces en este mensaje. Por tanto, si estamos en medio de una aflicción, sea del tipo que sea, no debe sorprendernos. Es necesario que pasemos por esas situaciones. Por las pruebas crecemos espiritualmente y en madurez de todo tipo, ¿no? Ciertamente nos duele, claro que sí, ¿no? Pero forma parte del propósito de Dios para nosotros. Sin duda alguna le tuvo que doler muchísimo a Abraham, como luego veremos, ¿no?, tener que llevar a su propio hijo para matarlo. Pero por medio de esa experiencia, Dios le iba a ampliar muchísimo su fe. Le iba a ampliar muchísimo el alcance de su promesa, el alcance de las bendiciones que Dios tenía reservadas para él y para todos aquellos que creyeran en el futuro como creyó él y para los cuales su fe le fuera contada por justicia. Dios le iba a bendecir de gran manera, pero tenía que pasar por una prueba muy dolorosa. Ahora, como decía antes, ¿no?, para que el propósito de Dios se cumpliera con esa prueba, Abraham tenía que obedecer. Y esto nos lleva al segundo punto: la obediencia ante la prueba. Génesis 22, versículo 2, nos dice que Dios ordenó a Abraham que ofreciera a su hijo en holocausto. Dice así el texto: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. El texto de Génesis no nos dice nada al respecto, ¿no? Pero es fácil imaginarnos que ese mandato de Dios tuvo que suponer un shock terrible a Abraham. Dios me pide que le sacrifique a mi único hijo, que lo mate. Dios le pidió algo que tuvo que parecerle un contrasentido totalmente. Nos lo parece a nosotros, cuanto más a Abraham, ¿no? Va contra toda lógica y razón que Abraham ofreciera en sacrificio a su propio hijo Isaac. Abraham pudo haber pensado: Señor, el sacrificio humano es una cosa de los pueblos paganos, ¿cómo que me lo pides a mí? Señor, tú me has dado un hijo y me has prometido que de este y no de otro va a haber una amplísima descendencia, como la arena del mar o las estrellas del cielo. La petición de Dios era un completo contrasentido. Abraham ha de sacrificar al hijo único, al hijo amado, al hijo por el cual Dios le había prometido descendencia. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Yo no lo sé. Me atrevería a decir que yo al menos diría: esto es absurdo y por tanto, pues no ¿para qué lo voy a cumplir? Seguro que Dios me está pidiendo un absurdo o me he equivocado yo. Esto es completamente absurdo, no lo hago. ¿Pero qué hizo Abraham? Abraham obedeció.
La Escritura nos dice, en Génesis 22:3, que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham obedeció el mandato de Dios, ¿no? La promesa de Dios, recordad, que había sido que a través de Isaac iba a tener descendencia. Por tanto, el mandato de Dios incluso parecía que estaba en contra de esa promesa de Dios. Pero Abraham comprende que su obligación es obedecer a Dios. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Nuestra obligación es obedecer a Dios. Y la obligación de Dios, si me permitís la barbaridad, ¿no?, es hacer frente a las consecuencias de ese acto. Nosotros solo tenemos la posibilidad de obedecer. Bueno, podemos tener también desobedecer, ¿no? Nuestra obligación es obedecer. Pero Dios, como digo, tiene muchas maneras de resolver las consecuencias, en este caso, de esta prueba. Así que siempre, en el momento de la prueba, nuestra primera responsabilidad es obedecer. Abraham, por tanto, no mira los problemas, las consecuencias, las complicaciones, las ramificaciones de su mandato. O si lo piensa, porque la Escritura no lo recoge, no recoge ese detalle, ¿no? Si lo piensa, no lo utiliza como excusa para no cumplir el mandato de Dios. Esto en sí, hermanos, es de suma importancia. Pensemos lo que pensemos, razonemos como razonemos. Cuando estamos seguros de que Dios nos habla, debemos obedecerlo. Puede que en el primer momento de la obediencia no tengamos las razones. Es muy probable, ¿no? A veces Dios no nos revela sus propósitos hasta que no hemos pasado por la prueba. Por tanto, obedezcamos primero y dejemos a Dios, ¿no?, que nos muestre cuál es su propósito posteriormente. Abraham seguramente se quedaría perplejo, ¿no?, ante el mandato de Dios, ¿no? Y mientras subía, seguro que estuvo luchando por comprender el propósito de Dios. Seguro que no estaría gozoso, estaría sufriendo, pero aún con todo obedeció. ¿Obedecemos nosotros tan puntualmente los mandatos de Dios? ¿Nuestra actitud es la de habla, Señor, que tu siervo escucha? ¿O respondemos al mandato de Dios diciendo, bueno, hasta que no me des explicaciones de las consecuencias y tal, yo no obedezco? Recordemos, y el caso de Abraham nos lo enseña muy claramente, ¿no?, que no vamos a ver las razones hasta que no estemos en medio de la prueba y por medio de la prueba. Bueno, creo que a ninguno, a lo mejor alguno ya está aquí pensando como válvula de escape, bueno, a ninguno Dios nos va a pedir que sacrifiquemos a nuestro hijo, sin duda alguna que no, ¿no? Bueno, creo que no. Pero pensar, diariamente nos enfrentamos con situaciones que ponen a prueba nuestra confianza en la palabra de Dios. Yo soy de la opinión de que normalmente Dios no va a venir ni a hablarlos por sueños, ni va a aparecer aquí diciendo, oye, tú haz esto, tú haz lo otro, porque tenemos toda la revelación de Dios en la palabra de Dios. Por tanto, las ocasiones de desobedecer a Dios va a ser ocasiones de desobedecer su palabra. Por tanto, Dios nos va a hablar por su palabra. Y diariamente, en nuestra existencia diaria, ¿no?, nos enfrentamos con situaciones que ponen en cuestión nuestra obediencia a la palabra de Dios. Por ejemplo, pues con la bioética, ¿no? Actualmente vivimos en un contexto, no voy a entrar en muchos detalles, pero por ejemplo de la muerte asistida o el tema del aborto o las cuestiones relativas a la ética sexual o a la ética, digamos, en las relaciones hombres y mujeres, ¿no? Cuestiones también relativas a la forma de vestir o cuestiones relativas también a la forma de divertirnos, a las amistades, ¿no?, a las aficiones, a las metas en la vida, a la honestidad en las relaciones entre personas o en nuestro propio trabajo. Constantemente se nos presentan ocasiones para obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Y a lo largo de la historia siempre han sido, de alguna forma, cuestionados los principios que encontramos en la Escritura. Así que Dios no nos va a poner en una situación como la de Abraham, en tener que sacrificar a tu hijo, ¿no? Pero sí que la palabra de Dios
nos pone constantemente, ¿no?, retos y decisiones, ¿no?, para aceptar o no lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Así que, hermanos, recordemos, ¿no?, que aunque no entendamos las razones, si somos siervos de Dios, tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dios siempre tiene razones. Podemos estar absolutamente seguros de que Dios nunca nos va a pedir nada por muy arbitrario, por muy absurdo que nos parezca, pero no siempre nos va a dar la explicación de entrada. Si cuando Dios nos manda algo entendemos sus propósitos, pues tanto mejor. Pero si no lo entendemos, nuestra obligación es obedecer la palabra de Dios, ¿no? Recordemos, ¿no?, y estamos repitiéndolo constantemente, hablando acerca de la fe verdadera, la fe justificadora, la fe que justifica. Pues esa fe siempre va de la mano de la obediencia. No puede ser de otra manera. Así que ante la prueba, obedezcamos. Ahora, por último ya, ¿cuál es el fruto de la prueba? Hemos sugerido al principio, ¿no?, que Dios tenía verdades muy profundas que revelar a Abraham y que solo las iba a comprender en medio de la prueba y por la prueba. Vamos a ampliar esta, ¿no? Vamos a situarnos nuevamente en el lugar de Abraham. Allí estaba él, y nos imaginamos subiendo al monte Moriah, fortaleciéndose en la fe, luchando por conservar su plena confianza en Dios en momentos extremos de prueba. Y nos dice el texto de Hebreos que Abraham iba pensando. Versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Fíjate que utiliza la palabra pensando. La palabra pensando viene del griego logisemos, del cual se deriva nuestra palabra lógica. Bueno, si he dicho alguna barbaridad aquí que hay, luego me lo digan, pero creo que es así, ¿no? Viene de la palabra lógica. Es decir, en una expresión que dice David Burr, Abraham iba ejerciendo la lógica de la fe. No sé vosotros, pero antes pensaba en estas circunstancias, ¿no? Vamos, en esta predicación, en circunstancias por las que he tenido que pasar personalmente o como familia, ¿no? Y muchas veces hemos tenido que utilizar la lógica de la fe. A veces Dios nos pone en situaciones o decisiones que tenemos que tomar que nos parecen ilógicas, pero la única manera, o una de las maneras de saber qué debemos de hacer es ejercitar la lógica de la fe. Seguro que Abraham se preguntaría, bueno, ¿qué es lo que yo sé? Dios me ha hablado en repetidas ocasiones a lo largo de mi vida y cuando he obedecido su voz no me he sentido defraudado. Dios me dijo, oye, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Yo obedecí y Dios me ha bendecido abundantemente. Dios me prometió un hijo y Dios me ha dado un hijo cuando humanamente era ya imposible. No solo porque yo tenía 100 años, sino porque mi mujer tenía 90 y, como dice el texto, ¿no?, había perdido ya la costumbre de las mujeres y además era estéril, es decir, era totalmente imposible, ¿no? Dios me ha dicho que de este hijo y no de otro voy a tener una gran descendencia. Y ahora va Dios y me dice que lo sacrifique. Por esto subimos a este monte, porque Dios me ha pedido que mate a Isaac. Por lo tanto, ¿qué dice la lógica de la fe? ¿A qué conclusión he de llegar? Pues solo hay una, si lo pensamos un poquito, ¿no? Si luego reflexionáis en casa, creo que llegaréis a la misma conclusión. Si Dios me ha dicho que mate a mi hijo, y si Dios me ha dicho también que de este hijo y no de otro voy a tener amplia descendencia, entonces la única solución es que después de que yo lo mate, Dios lo resucite. Quizás os parezca una conclusión así atropellada, pero si lo pensáis, por favor pensarlo, y ahora voy a dar más argumentos, es la única conclusión lógica. En otras palabras, la lógica de la fe de Abraham, ¿no?, le iba conduciendo a la idea de creer en la resurrección. Su fe le conduce inexorablemente a esperar en la resurrección. Recordad también lo que dice Génesis 22:5.
dice Abraham a sus siervos: esperad aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y después volveremos a vosotros. Fijaros que dice en plural, después volveremos. ¿Qué está haciendo aquí Abraham? ¿Decirle una mentira piadosa a sus siervos para que no se sientan muy nerviosos o muy tristes? ¿O le está diciendo, está expresando una afirmación de fe de que sí, que va a sacrificar a su hijo, pero que los dos van a volver? El autor de Hebreos nos dice claramente que es una afirmación de fe. Abraham tenía plena certeza de que iba a volver con su hijo. No sabía cómo. Él había tomado la firme determinación de matar a su hijo, pero tenía la plena certeza de que iba a volver con su hijo. Ahora empezamos, creo, a percibir por qué Dios permitió esta prueba en la experiencia de Abraham. Con ella no solo se fortaleció su fe, sino que se extendió su comprensión acerca del alcance de la promesa de Dios. Sin esta prueba, Abraham hubiera muerto sin la visión clara de la resurrección. Esto muchas veces se nos pasa por alto, ¿no? Pero vemos en la Biblia, una revelación progresiva. Y si lo pensamos un poquito, hasta Abraham no había idea, Dios no había revelado que después de la muerte física habría resurrección. Una consecuencia de la rebelión del hombre, del pecado del hombre, fue la muerte. Y Dios prometió en el protoevangelio, que encontramos ya en Génesis, que alguien mordería en el calcañar a la serpiente, etcétera, ¿no? O igual hecha al revés, ¿no? Que habría ya un salvador, ¿no? Pero no ha hablado todavía de resurrección, ¿no? Abraham es el primero, ¿no?, que Dios le revela esta cuestión. Cierto que en el versículo 10 vimos cómo Abraham vivió en tiendas porque tenía la confianza de que Dios le iba a proveer de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Hebreos 11:13 también vimos cómo él murió sin haber recibido aún la promesa de la ciudad, pero saludándola. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Cómo pudo llegar Abraham a la comprensión que después de la muerte física habría resurrección? Pues la única explicación lógica es que fue precisamente allí, en el monte Moriah, ¿no?, en la terrible prueba que tuvo que enfrentar Abraham, donde de alguna forma Dios le llevó a la comprensión de que el alcance de las promesas de Dios también incluían la resurrección futura y la vida eterna. Ahora empezamos a ver el propósito que Dios tenía al hacer pasar a Abraham por una prueba tan terrible. Sin duda alguna es importantísima. Pero lo que nos sigue diciendo el versículo 19 es muy importante también. Nos dice así, las palabras finales de este versículo de Hebreos 11:19. Dice, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, Isaac constituye todo un símbolo o un tipo, ¿no?, del mensaje de resurrección en el Evangelio. Como dice Génesis 22:10, Isaac fue atado al altar y Abraham levantó el cuchillo dispuesto a degollar a su hijo. Pero en ese momento, ¿no?, Dios paró su mano. Para la mente de Abraham, su hijo ya había muerto, porque ella había decidido matarlo, ¿no? Pero Dios interviene en el último momento y provee un sustituto, un carnero, que ocupara el lugar de Isaac en el altar. Como consecuencia, Isaac fue librado de la muerte. Isaac, podemos decir que murió, pero en la persona de un sustituto. Y como dice también Abraham, en el monte del Señor hay provisión. ¿Cómo no pensar en lo que sucedió siglos después, ¿no? Siglos después, otro hijo fue ofrecido en un monte a muy corta distancia, a menos de 1 kilómetro del monte Moriah, en el monte Calvario. Esta vez el ángel no intervino para parar la mano de Dios, ¿no?, la caída del cuchillo, porque este hijo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdadera provisión de Dios en el monte, de la cual el carnero e Isaac son meros tipos, son meros ejemplos, son meros símbolos. Dios no escatimó ni a su propio hijo, ¿no?, como salvó al hijo de Abraham. Por causa de la muerte del hijo de Dios, ¿no?, en el cercano monte Calvario, hoy hay esperanza de resurrección y de vida eterna para todo aquel que cree en él. Qué maravilla, ¿no?
Qué maravilla del Evangelio de Dios, ¿no? Abraham comprendió en esos momentos, ¿no?, que el proceso de sacrificio y restauración que él acaba de vivir era un patrón fundamental de los propósitos de Dios para la salvación del hombre. Por eso llamó a aquel monte, ¿no?, Jehová proveerá, y lo dijo en el futuro. ¿Quién se hace eco de estas palabras? El mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús en Juan 8:56 dice así: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. En el día terrible de la prueba en el monte Moriah, Abraham, con los ojos de la fe, está viendo o descubre ese patrón de muerte y resurrección y contempla desde lejos el día de Jesucristo, ¿no?, cuando ese patrón encontrará un cumplimiento perfecto, un cumplimiento definitivo. Concluimos ya la prueba de la fe. Dios nunca nos prueba en vano. Esa es la primera cuestión, ¿no? Ante una dificultad, ante algo que sospechemos que es una prueba, no pensemos en el porqué de la prueba, como hemos dicho varias veces ya, ¿no?, sino en el para qué. ¿Qué propósito tiene Dios para esa prueba? Porque detrás de cada prueba, por dura que sea, hay una finalidad. Y lo hemos visto en el caso del ejemplo de Abraham. Nosotros estoy seguro de que no vamos a pasar por pruebas de esa entidad tan terribles, pero sea la naturaleza que sea de la prueba, entendamos, ¿no?, que hay una finalidad, que Dios persigue una finalidad. La prueba, aunque dura y desagradable, constituye un medio poderoso para nuestra formación y crecimiento espiritual. Tengámoslo presente. Y una de las finalidades de las pruebas es estimular nuestra esperanza. Claro que sí. Ahí vivimos en un entorno hostil, en un entorno doloroso, en un entorno de enfermedad, de problemático. Pero la Escritura nos dice que eso terminará. En la ciudad de Dios no habrá ni maldición, no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá nada. Por tanto, las tribulaciones de aquí estimulan nuestra esperanza en que esto acabará, ¿no?, y nos espera un horizonte sin dolor, sin daño, sin pruebas también, ¿no? Así que está en nosotros obedecer la prueba, ¿no? Si decidimos no sufrir y, por tanto, no obedecer a Dios, nuestra vida espiritual será raquítica. Viviremos sufriendo, viviremos apegados a esta tierra. Y lo que es peor, cuando llegue el momento de la prueba, cuando tengamos que enfrentar adversidades, la esperanza no nos sostendrá. ¿Por qué? Porque no la hemos ejercitado. Está en nosotros la decisión. ¿Obedeceremos a Dios en el momento de la prueba, aunque nos pueda parecer absurda? ¿O pondremos excusas, razonamientos y humana sabiduría para no obedecer? Concluyo con unas palabras de Hebreos 12:11, ¿no?, que seguro que tenéis en mente. Dice el autor de Hebreos, de una forma muy franca, muy clara, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro que no, es verdad que no supone gozo, ¿no? Dice, además dice, sino de tristeza. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que estas palabras, hermanos, estén en nuestra mente, ¿no? Porque ojalá todos decidamos obedecer a Dios en el momento de la prueba, para que Él pueda producir en nosotros, ¿no?, como dice el texto de Hebreos, ese fruto apacible para justicia o de justicia. Así que, hermanos, quedémonos con estas tres ideas fundamentales, ¿no? Dios nunca nos prueba en vano. Después de cada prueba, por dura que sea, hay un propósito de bien, ¿no? Y la prueba, aunque sea dura y desagradable, constituye un medio poderoso para nuestra formación y crecimiento espiritual, ¿no? Pues demos gracias a Dios, ¿no?, por su palabra, ¿no? Y que ojalá estas enseñanzas calen en nosotros precisamente en los momentos de la prueba, en los momentos de dificultad. Señor, gracias por tu misericordia para con nosotros. Agradecemos también tu bondad y tu inmensa gracia derramada, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, porque constituye un poderoso ejemplo para nosotros, porque estas cosas, Señor, están escritas para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Y queremos rogarte, Señor, que las tengamos siempre presentes. Queremos interceder especialmente por todos aquellos hermanos que están pasando
por situaciones difíciles de enfermedad, de pérdida de trabajo, de angustia económica, situaciones de prueba de muy diverso tipo. Queremos rogarte, Señor, que en esos momentos de prueba pues tú estés muy bien cercano a ellos, sosteniéndoles, pero también te rogamos que en esos momentos también nos abras a todos nuestro entendimiento, nuestra visión, alientes nuestra esperanza de que, Señor, pues en ti podemos tener seguridad de salvación y vida eterna. Gracias, Señor, te damos porque, como hemos recordado, todo esto es posible porque nuestro Señor Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario y resucitó también para nuestra justificación. Gracias porque todo eso, Señor, lo recibimos de pura gracia, nada de eso hemos merecido, sin embargo, pues somos beneficiarios de esa dicha tan tremenda, inimaginable, Señor, actualmente. Ayúdanos, Señor, en las situaciones de dificultad y sobre todo que tratemos de ver, como hemos recordado, Señor, el propósito que tú tienes para nuestra vida o para esa prueba en concreto que tengamos que enfrentar. Rogamos, Señor, que nos ayudes también a que nuestras vidas respondan a ese santo llamamiento tuyo, nos respondamos a esa gracia y misericordia tuya y que, Señor, pues por medio también de estas pruebas podamos producir ese fruto, Señor, que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Pues rogamos, Señor, tu bendición y tu guía y tu sostenimiento, Señor, especialmente en los tiempos de dificultad. Y lo hacemos todo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues que el Señor os bendiga, hermanos, en esta semana.